Bueno amigos, buenos días acá desde Barranquilla. Hoy, bueno, vamos a hacer una entrevista eh, bien interesante con el artista brasileño Rodrigo Braga, quien estará hablando de algunos proyectos, especialmente de la fantasía de compensación. Bueno, también contarles que con esta entrevista termina la primera sesión del grupo de entrevistas que hemos anunciado con artistas caníbales y que el día jueves comenzará otra sesión con otro grupo de artistas y bueno, no invitarlos a que estén ahí súper pendientes a la entrevista. Vamos a esperar a Rodrigo. También el día de ayer, la Feria de Arte Art Lima en el Perú, que se inauguró su versión 2020 de manera virtual. La plataforma Caníbal está ahí precisamente invitada en la sesión de plataforma con artistas del Caribe colombiano, con 6 artistas que estarán ahí en los proyectos. Entonces los invito todos estos días que van a estar ahí promoviendo algunos artistas. También van a estar reflexionando un poco sobre las prácticas comerciales en la actualidad. También es una gran apuesta para pensarse esto de la circulación del arte en estos tiempos de crisis. Bueno, es una cantidad de reflexiones la que trae la inauguración de la Feria Art Lima en estos momentos, y les invitamos a que sigan en el sitio web de la Feria Art Lima, que seguramente van a encontrar todo en un link que dice Feria 2020 y las diferentes secciones de trabajo, los artistas, galerías, algunos invitados, en fin, va a ser bien interesante ver qué pasa con este experimento en la feria. Bueno, y en Caníbal hoy tenemos, miren atrás, hoy vamos a hablar un poco de este proyecto y contarles sobre Rodrigo. Rodrigo Braga nació en Manaus, que está al noroeste de Brasil, a las orillas del río Negro, que es en todo el estado de Amazonas, que es frontera con Colombia ya. Creo que Manaus es la primera ciudad o primer territorio que uno encuentra cuando en esa parte del Amazonas, entre Colombia y Brasil. Y, y, bueno, tiene una larga carrera desde el 2000, casi 20 años ya en firme, desarrollando exposiciones. Hay una gran como reflexión sobre el hombre y la naturaleza y esa parte animal. Siempre hemos visto a Rodrigo como en esa frontera entre lo humano, entre la tierra, el hombre y el animal. Siempre lo hemos visto jugando con esa. Y precisamente cuando uno busca como estas fuerzas o estas necesidades expresivas de los artistas, generalmente las encuentra en los territorios de donde vienen, de donde provienen. Y cuando encontramos a Rodrigo, precisamente, pues el Amazonas tiene toda esa fuerza animal, ese espíritu animal que él evoca en cada uno de sus trabajos. Es bien desafía algunas las fisonomías, también piensa un poco sobre la genética de estas transformaciones, un poco la antropología también, la etnografía. Rodrigo anda un poco en todas esas, como en esos vertientes, y hoy nos va a contar un poco sobre el proyecto y sobre
el actual momento que estamos viviendo con el coronavirus. Ya por acá llegó Rodrigo, vamos a enlazarlo. Vamos a enlazarlo por acá. Aquí está. Vamos a esperar. Ya está llegando Rodrigo. Bueno, acá tenemos un saludo para todos otra vez. Y a Bruno, a, a Gaby, a Barragán, eh, a Alex, a Marcio Vilela, a Esperanza de León, a Adrián Robert, a Carlos Martiel, también un saludo especial, que estará con nosotros en la próxima sesión, a Giovanna Marocolo, Marce Marel, Pancho Suárez, Soraya, Jorge Marel, a Margarita. Un saludo a todos los que nos acompañan aquí en esta edición. Estamos esperando, vamos a agregar a Rodrigo. Por acá viene. Hola Rodrigo, Hola, hola ¿cómo Jaime. estás? Buenos días a Ah, qué todos. bien, qué bien. Por Bien, acá le contaba un poco a la gente finalmente. sobre ti, estaba hablando Sí, brevemente de tu trabajo, así en modo, y de dónde provenías un poco que eras de Manao, y sí, contaba que es una ciudad ribereña en el estado de Amazonas, al lado del río Negro, sí. Río río Amazonas, Amazonas, en verdad. que le dicen, esa es como la primera ciudad que uno encuentra en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿verdad? Sí, Sí. pero una vez estuve ahí. Bueno, bienvenido Rodrigo. Este, aquí ya está la gente conectada. Que Sí, sí. Andreia Santos, manda que tanto, qué tiempo Rodrigo, sin verte. Sí. Un abrazo, Eh, Andrea. Gabriel, Mayra Braga, te mando un saludo también. Sí, Vaya, Rodrigo, está la fanaticada aquí, Rodrigo ya saludando hoy y vamos a comenzar esta entrevista, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, sí. ¿qué hace Rodrigo Braga en esta cuarentena y qué hacía antes? Bueno, es una pregunta interesante. Es muy simple, pero interesante, porque en verdad yo, yo he refletido bastante, muchísimo sobre toda esta situación de cuarentena, de confinamiento durante la pandemia. Y yo he también recibido unas invitaciones para hacer lives y charlar con las personas, a- incluso de mis galerías en Brasil, pero yo he negado todas porque yo no me sentía al estado de espíritu muy preparado para esto, porque me parecía un poco desconexo, un poco eh, aparte del mundo real, hacer lives como un artista, hablando de mi proceso y de todo que me cabe como un artista, individuo, pero yo decidí hacer esta live para ustedes porque
para mí es también una reflexión importante cuando la plataforma Caníbal a mi invitado ha dicho que gustaría de hablar sobre este trabajo que está atrás de vos, Fantasía de Conversación, que es un trabajo eh, ya antiguo, hace 16 años, pero es muy marcante en mi trayectoria. Entonces, es un trabajo también que dice muchísimo sobre a la relación de los humanos con la naturaleza, que una conexión muy perdida en el mundo contemporáneo. Entonces, hablar de ese trabajo es también hablar de la situación actual, de alguna Claro. forma, de algún modo. Entonces, yo he aceptado esta invitación. Pero lo que yo hago ahora durante la cuarentena es básicamente lo mismo que yo hacía antes, porque como muchos artistas, la rutina no cambia muchísimo, no cambia mucho, la verdad, porque ya hacemos trabajos casi siempre dentro de nuestros ateliers, estudios o dentro de casa mismo. Entonces, mi práctica es muy mental también. Es una práctica que viene del pensamiento todos los días, siempre. Entonces, estar más a casa para mí es un privilegio. Eh, mi profesión ya me permite estar más a casa Claro. normalmente. Y ahora no es muy difícil, no es muy diferente, pero esto es muy distinto de la mayoría de las personas, yo Claro. pienso. Digamos que hay como una especie de familiaridad con el trabajo este, el ejercicio de pensamiento de un artista en confinamiento, ¿no? Hay una familiaridad con lo del trabajo en el taller, con lo en estudio, ¿no? Sí, sí. Pero yo pues puedo decir también que estoy un poco, no estoy nada confortable con la situación, no estoy muy apto a, mismo que yo esté mucho más dentro de casa, pero la mente es muy perturbada ahora. Pienso que por todos los problemas, las problemáticas del mundo que me preocupan bastante, muchísimo, eh, porque no es solo sobre mí dentro de casa o sobre las personas que van bien dentro de sus casas, pero es toda una situación global muy grave, gravísima. Y cómo se maneja toda esta información Ah, que llega, Rodrigo, la información que llega sobre el problema, sobre la gente, sobre las afectaciones económicas, sociales, políticas que pasan a diario, van afectando el cuerpo de alguna manera, ¿no? Y lo agitan. demasiado, demasiado, sí. Y para los artistas que pierden, ellos pierden también los vínculos de trabajo, que ya son frágiles, entonces se pierde mucho más también, materialmente también. Entonces la vida de muchos de mis colegas, incluso a mí misma, es más difícil como la mayoría de la población. Es eso. Vale, perfecto. Entonces digamos que si bien no cambia mucho la rutina de lo que venías haciendo, pero sí hay unas alteraciones y hay una incomodidad con toda la situación que se siente en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguro, esto afecta también el trabajo. El proceso no cambia mucho, pero el objeto, yo digo, el pensamiento, las ideas y lo que virá, lo que va a venir en el futuro es seguramente alterado por esa situación. Para mí, en verdad, yo ya iba pensando antes sobre todo eso. Es como captar el zeitgeist, este espíritu del tiempo actual que ya es demasiado pesado. Eh, yo trabajo ahora en una serie que se llama Punto Cero, que es una relación de los humanos con la piedra, con la secura
de la tierra, la tierra o el sitio, el campo no fértil, las ruínas, la tierra devastada. Entonces, es un poco eso. Rodrigo, en el 2000, por allá en el 2004, ya hace casi 16 años ya, eh, nace un proyecto que marcaría tu, como tú lo decías, marcaría tu carrera, marcaría también tu, Ujú. como ese rumbo del pensamiento y la relación de Braga con la naturaleza, también cómo interpelas, digamos, al ser humano también, como en algún momento le sacas, todo el tiempo ha estado como incisivo en sacar esa otra parte, hacerla visible, esa parte animal, que por lo general siempre funciona en el inconsciente humano, lo animal siempre hace parte como el inconsciente, y aquí nace un proyecto que es bien interesante porque se mueve con todos estos medios de comunicación, o sea, como una noticia, como el agite comunicativo del amarillismo también, se puede decir en algún momento, la estética también de la información. Maneja todas las condiciones de un hecho Sí. que construye un mito y que tiene ese poder de entrar en la dinámica de los medios de comunicación. Y bueno, y hace 16 años también que estaban comenzando también esa fuerza comunicativa. Lo hablábamos con el proyecto también de Abacú, que este del perro también que nace en Managua, en Nicaragua, y que también se instala dentro de toda esa fuerza comunicativa que se genera hace alrededor de casi 2 décadas. Entonces nace Fantasía de Compensación. Cuéntanos cómo nació esta idea, cómo fue eso de que te trasplantaste la cara de un perro, así como lo vemos en las imágenes, a tu rostro, cómo se difundió esto, la gente, cómo se narró esto, y cuando hablabas de la fantasía de compensación, ¿a qué se refería esto? Bueno, como tú dijiste, es un poco de la fantasía que se hace por los medios de comunicación, pero en el principio del proyecto yo no pensaba mucho sobre los desdobramientos. Yo solamente quería hacer un proyecto que era, na verdade, bastante personal, psicológico también, porque la idea viene de una dificultad personal de comunicación, de charla con las personas y de desconexión del mundo. Yo digo que es algo como, mm, eh, yo quería solamente hacer una máscara de un ser, de una entidad animal supuestamente más fuerte que mí mismo. Entonces, esta idea es el principio. A mí me gustaría que las personas me mirasen con los ojos más verdaderos, me mirando como una persona igual o más fuerte, que es que yo tenía muchas dificultades de comunicación, yo tenía fobia social, es una fobia con pánico, y esto me acompañó por toda la adolescencia hasta 20 y pocos años. Entonces, yo ah, en, en el principio mismo del proyecto, hay una conexión con una memoria personal de mi adolescencia, cuando yo tenía 17 años, que yo encontré un perro en la calle muy doente, muy enfermo. Este perro muy magro, muy casi moribundo, ¿no? Eh, yo me identifiqué con los ojos, con el mirar de este perro. Esta identificación ha me marcado profundamente para toda mi vida, especialmente en la juventud. Eh, entonces después que yo he ido para la universidad y estudiar arte, yo hizo este trabajo 11 años después de este fato que yo miro el perro en la calle.
Entonces, pero a mí me gustaría de poner un perro más fuerte, como un Rottweiler, que es este caso. Entonces, yo encontré un, pero na verdade com autorização do Centro de Vigilância Ambiental de Controle de Zoonoses Sí. da Prefeitura de Recife, da cidade que eu vivia. Então, eu he tenido a autorização para fazer isto com estos cortes com um veterinário também. Então, há toda uma situação de preparação, de documentação prévia anterior ao proyecto, que es muy difícil y como yo soy muy conectado a la naturaleza, conectado a las cuestiones éticas de la naturaleza y de los animales, para mí este proyecto fue en aquel tiempo muy difícil de hacer, que me derrubó, yo me quedé enfermo también durante el proyecto mismo. Entonces, es un proyecto muy complejo, pero las personas mitifican él, obviamente, porque hay una relación muy fuerte con la imagen. Yo hizo imágenes, si pensamos que hace 20 y pocos años que el Photoshop, la manipulación digital de las imágenes, se popularizó, es muy poco tiempo. Hoy es una cosa muy común hablar que las imágenes son manipuladas, pero en aquel tiempo, al final de los años 90, para el principio de los años 2000, ah, os artistas não trabalhavam todavia com a imagem digital muito bem. Eles trabalhavam haciendo casi como composições surrealistas ou imitando a pintura em Photoshop, que para mim não hacía menor sentido, menor senso de fazer isto. A mim me gostaria de manipular a imagem fotográfica em los pequeños, bom, no es pequeño, pero manipular la imagen fotográfica en sus índices, el carácter Sí. inicial de la imagen. Entonces, lo que yo hago es manipular la imagen como si fuera verdad. Esta acción de poner un pero en mi cara podría ter ocurrido en la verdad, pero es ficción. Y diferente de Abacu, yo no nego la idea que es ficcional. Yo comprendo que ele não pueda decir tudo sobre o trabalho Sí, sí. com Supero, porque a ideia é justamente, é exatamente trabalhar com as impressões das pessoas, a mítica, o mito que as pessoas fazem do facto. Para mim, lo interessante é que eu nunca neguei a mentira, eu nunca neguei. A mentira está tão clara que está no título do trabalho. É uma fantasia. É uma fantasia de ficção. Então, o título diz que não é verdade. Pero as pessoas, quando miram as fotos que foram hechas para ser verdade, elas acreditam que é uma verdade. Porque as imagens, mesmo em la era digital, são creíbles. As pessoas acreditam na imagem porque era uma fotografia, é um legado que a câmera fotográfica deixou ao longo da história. ¿No? Y también que se ve el paso a paso, el quirófano, las, como las puntadas, o sea, hay como una narrativa bien, bien creíble de todo lo que pasó en ese trasplante de rostros, ¿no? Sí, Y sí. también porque Es yo eso. creo que el perro, a diferencia de todos los animales, el perro tiene una conexión muy cotidiana con la gente. Hay una relación Sí, sí, sí. muy íntima con los perros, que es yo creo que es el animal más doméstico en el mundo, de mayor domesticación en el mundo.
y eso genera un sentimiento muy directo con este tipo de obra. Por eso también, de alguna manera, creo que lo que pasó con Abacú también generó todo ese sentimiento, porque el perro es un sí, animal, uno de los animales más domesticados en el mundo. Entonces, sí. eso también ayuda un poco, eso y los medios genera todo ese sentimiento y hace que la ficción, aunque sea asumida como una mentira, genere ese sentimiento de opinión y de reacción frente a lo que se está viendo. Entonces, creo que ahí es donde este tipo de obras se vuelven un mito dentro del arte también, ¿no? Alguien Sí. decía que los mitos de los... El Pero, Sí, sí, sí. En este mismo periodo, entre 2004, 2011, 12, yo hice otros proyectos también, trabajos con otros animales. Y es verdad que cuando yo puse una cara una cabeza de un pez, un pescado en mi cara, eh, en 2005, no es la misma cosa. Entonces, el afecto pelo pero es un dado muy importante, pero es un dado también importante para que nos podamos relativizar la jerarquía entre los animales y entre el propio hombre, ¿sabes? Entonces, eh, um, eh, los hombres clásicamente durante la historia humana se juzgan superiores, obviamente, a todos los otros animales porque los pueden manipular y utilizarlos y hacer lo que piensan con los animales. dice Gladys, Entonces, aquí nos escribe Gladys claro, y nos dice que también desde Panamá, nos dice que también que hay por unas corrientes nacientes de las modificaciones corporales extremas, ¿no? Y también Oker nos dice que es una cuestión del cine también, ¿no? Es muy cinematográfico esto, ¿no? cinematográfico, sí. Yo recuerdo que cuando hacía el proyecto en 2003, algunas personas me decían que yo podía hacer todo manipulando digitalmente, sin lo pero todo en fotografía digital virtualmente. Y otras personas decían que, ¿por qué no hacer como un video? Pero yo hice como en fotografías, porque la fotografía, principalmente la fotografía que podemos tener en las manos, pegar en papel, pasan mucho más la idea de veracidad. El cine es mucho más común de las personas ver eh, la ficción y no cuestionar, porque todas las personas saben que en el cine es ficción, en la fotografía es diferente, hay una confusión. Pero yo quiero decir que en esa relación del pero y de los otros animales, al final lo que queda es la idea un poco de hipocresía Claro, de las personas, del jugo del claro. eh, el pero fue eutanasiado, fue muerto pero por el Centro de Vigilancia Ambiental, ¿no? Entonces, es esto, es una confusión que crece muchísimo con el fato de ser un animal doméstico, seguro. Pero podemos relativizar que hay países que comen animales domésticos y no todo el mundo occidental come muchísimo animales de confinamiento, ¿no? Claro. Sí, Entonces, claro, y también dentro de eso que decías, de la hipocresía social, que fue a lo que a Bakú le dio el giro, ¿no? Porque Bakú realmente cuestiona cómo hay un mm, respeto hacia una obra de arte y que además es un perro, que nadie fue capaz de darle comida ni soltarlo, y él cuestiona eso y devuelve la pregunta a toda esa cuestión, a todo ese señalamiento que les hacían, y realmente ahí es donde todo eso se desintegra un poco ese acoso que le había generado, porque les dice, bueno, el problema no soy yo que lo hago, el problema es quien deja que eso pase también, ¿sí? Entonces también sí, sí, creo que ese tipo de proyectos se instalan ahí y ahora mismo son un mito
unos mitos bien importantes que no pierden vigencia en el arte, tanto el gesto tuyo Ujú. como el de Abacú, y, y nos llama la atención que sean precisamente un perro. ¿Sí? Sí, Eh, ujú, sí. Rodrigo, sobre toda esta cuestión del virus corona, todo lo que ha desencadenado, todas estas cuestiones que aún nos tienen ahí en una gran incertidumbre, ¿crees que algo cambiará en la vida de las personas y del mismo arte? Yo, yo espero que sí, yo espero que sí. De lo que yo estoy sintiendo, sí, muchas cosas deben mudar, cambiar, porque es una, son tantas cuestiones urgentes que se abren ahora con esta cuestión de la pandemia, que lo que podemos hacer de mejor es pensar más sobre los actos que hacemos, nuestras escojas, eh, y pensar sobre lo que se pasa. Porque el dolor de las personas es grande, el dolor del otro puede ser nuestra misma dolor. En este momento esto se queda muy fuerte. Entonces yo pienso que sí, habrá un cambio muy fuerte del pensamiento humano y yo espero que ah, pueda haber también un cambio fuerte de las acciones humanas. Barragán pregunta que si consideras que habrá algún cambio en la forma de mostrar arte o de... Ah, del ¿Sí? arte. Bueno, para mí es difícil de pensar a medio o longo plazo sobre esto, pero en el tiempo corto ya ha mudado la situación de la exhibición del arte. Esto puede perdurar más un año o tal vez más de un año, porque los museos y las galerías certamente van a ser uno de los últimos a abrir, a volver al funcionamiento normal. Entonces, toda la cadena de producción del arte, que no es solamente el artista, pero todos los trabajadores del campo de la cultura, no solamente también de los artistas visuales, pero todos músicos, etcétera, danzarinos, son afectados por esto. Entonces, en corto plazo, el cambio es enorme. Y lo que vemos es esta situación que yo estoy acá, de hablar de mi trabajo al vivo, online. Eh, a longo prazo, yo pienso que mucha cosa es necesario de ser revista, repensada, principalmente las jerarquías dentro del campo del arte. Las jerarquías que son un proceso muy definido por todos los agentes que hacen el mecanismo, el sistema del arte funcional, que esto es preciso ser revisto, yo pienso. Es un tiempo de parar para Para pensar pensar. mejor. Yo no tengo respuesta. Claro. Sí, hay muchas, como todavía mucha incertidumbre, todavía no se ha asimilado todavía. Creo que se está, y creo que pasará mucho tiempo para asimilarse todo esto. Creo que apenas es un proceso de inquietudes. Sí. Pero hay que, las personas deben desacelerar, ¿no? Corre- eh, y la vida es muy corrida, es muy, en fin, es un proceso que precisa el humano olhar, mirar para sí mucho más ahora y hacer menos, yo pienso. Es un ritmo muy frenético que vivimos. Por acá te manda un saludo Rogerio Arcasno, te manda un saludo. Sí. Mayra Braga te pregunta que en la situación actual de la pandemia, si te ha inspirado cómo se ha inspirado tu producción. O sea, si hay una inspiración, que si ha inspirado este momento tu producción. Sí, sí. María es mi hermana, Ah, ella que es ecologista y acompaña mi trabajo desde mucho tiempo. Bueno, yo digo,
yo siempre digo que soy de una familia de ecologistas, entonces todas estas preocupaciones están dentro de la familia. Pero yo he hablado un poco de esto, que esta situación de confinamiento, de pandemia, afecta a los artistas y yo estoy a trabajar ahora eh, principalmente dentro de los pensamientos, de los diseños, de pensar en trabajos que en verdad no es una respuesta a esto, pero más es como es un estímulo que se hace para otras cosas que ya habían todavía, que ya habían se procesando en mi trabajo hace 2, 3 años, que es la relación con la piedra, con el cuerpo muerto, con el cuerpo cansado, fatigado. Entonces, es esto. Rodrigo, al mundo del arte siempre lo ha rondado como un cuestionamiento, una pregunta sobre su utilidad en la sociedad. ¿Crees que el mundo, eso que llamamos mundo del arte o eso que conocemos como institución arte o eso que conforma la integridad del arte, en, en tiempo presente o futuro, este, ¿crees que ha generado o generará una respuesta a estos momentos de crisis? ¿Cómo responde el arte a la crisis? ¿Sí? Yo creo que los artistas son, al final son personas que están muy atentos a todos los movimientos de la sociedad. Eh, el arte es una disciplina multidisciplinar porque mismo que un artista pueda se dedicar exclusivamente a su trabajo dentro de un estudio por la pintura, por ejemplo, pero el artista es todavía es siempre está siempre absorbiendo todas las camadas, las líneas de la sociedad. Entonces, a veces nosotros tenemos la impresión que podemos captar a las cosas un poco antes. Es engraçado eso, que a mí me aflige, me incomoda muchísimo todas esas cuestiones hace mucho tiempo. Entonces, yo tengo una especie de angustia que es para toda la vida y hace mucho tiempo. Entonces, nosotros ponemos preguntas todo el tiempo para la sociedad, ponemos más y más preguntas. Y a veces estas preguntas son conectadas con cosas que están El un futuro. poco lá na frente. Porque, sí, sí, yo veo ahora, por ejemplo, que todos mis trabajos con los animales, incluso el perro, o no solamente el perro, pero toda la situación de uso y utilización de la naturaleza están muy relacionadas con los días de hoy. Es que nosotros precisamos ver de otra forma todo nuestro consumo. Y la consumación de la carne, por ejemplo, es algo muy grave para el planeta hoy. Entonces, las personas me critican mucho por hacer trabajos con carne, pero justo en este periodo, hace 13 años, 14 años, yo dejé de comer carne. Entonces, esta decisión cambia muchas cosas para mí personalmente, que yo he visto muchos animales siendo muertos en abatedouros, como se dice, que se cortan los animales. Entonces, es una impresión muy chocante de una sociedad que utiliza la naturaleza en una escala muy grande. Es un asunto, un problema muy polémico, yo sé, pero yo estoy decidido que es necesario tocar, hablar de esto también. Entonces, dentro de los cambios que la sociedad puede hacer, yo pienso que uno de los principales es disminuir la consumación de carne, por ejemplo.
que es muy claro la relación del fuego en la Amazonia, por ejemplo, los bueyes, todo este proceso de consumo mayor de carne. Y ese consumo también se da como en diferentes dimensiones, ¿verdad, Rodrigo? Porque digamos el consumo de lo natural hoy está mediado también por esa idea de confort o o comercial de lo natural. O sea, esa afición que tú creas también es una afición que se ha creado ficticia de lo natural y se volvió un anhelo, por lo menos colocar una matica, tener matas en las casas, como tener ese pedacito de naturaleza, de, como de tierra, tener cosas como lo doméstico, comenzó a anhelar, comenzó a crear toda una burbuja de ficción y hay una tendencia de vida al anhelo de lo natural y no el contacto directo con lo natural. O sea, las personas que viven a 5 minutos de un bosque nunca lo visitan, pero tienen ese sentimiento por vivirlo en la casa, con unas 5 matas, con algunos pequeños cultivitos de pancoger, hortalizas y estas cosas, como que hay una afición también, que Sí, es también como un sentido de hipocresía y de rechazo a la natural, de no vivir ese contacto directo cuerpo a cuerpo con la natural, sino vivirlo en una afición también. Y eso me parece que crece, más que todo en las ciudades metropolitanas, crece una gran medida. Yo creo que también es un problema, como el problema de la carne, el problema de que todo que conlleva la caza sistemática, industrial de animales, pero también de cómo también hay un sentido de vida sobre eso, comercial. Lo menos cuando nos dijeron que la carne estaba, que había no sé, un virus en los cerdos y que no había que comer cerdo, pero al final también había una pugna económica sobre los mercados. O sea, sí, esto es como un ajedrez que está generando sentidos de vida del anhelo y precisamente de la fantasía y la ficción. Y creo sí, que sí. es muy, muy fuerte también para pensar de eso desde tu trabajo. Perfecto, perfecto. Es una buenísima charla. Palabra que este pensamiento es mi pensamiento también. Entonces, esto es lo grande paradojo contemporáneo, ¿no? Las personas viven en su mayoría en grandes ciudades. Estas ciudades son llenas, fartas del hombre también. El hombre farta de la ciudad, farto de la ciudad. Entonces, hay una desconexión una descompensación de esta situación que yo hice un trabajo que habla de esto, que es el sueño de las personas de tener una casa en el árbol, una casa sobre el árbol. Entonces, esta relación de estar viviendo en una gran ciudad con todo este ritmo, este frenético do trabajo, etcétera, eh, hay una otra cuenta que es la naturaleza perdida, ¿no? Entonces, de esta forma, yo pienso que podemos hacer, ah, yo pienso también que puedo hacer con mi trabajo algunas pequeñas conexiones sobre esto para que las personas reflitan. Entonces, este trabajo de fantasía de compensación es muchísimo esto, y tantos otros. Entonces, hay una relación de que precisamos eh, lembrar, acordar que nosotros somos animales también, Claro. ¿no? Entonces, y como los indios americanos dicen que ellos ven un árbol como un hombre también. Ellos ven los otros animales como hombres también. Entonces, la conexión está perdida, es fato, pero podemos, el arte, yo pienso que no puede cambiar el mundo, yo nunca creo en esto, que el arte cambia las cosas o hay un poder muy grande, porque principalmente el arte, las artes visuales, hablan para un público muy restrito, muy pequeño. Entonces no tenemos mucha fuerza, la verdad, pero podemos sí sensibilizar un poco más las personas. La gente puede se conectar con el arte
el pensamiento de un artista y refletir también acerca de sus propios actos. Claro. Yo creo que también nos trae el Amazonas siempre nos ha traído una reflexión en gran escala, universal, como ese gran pulmón, también nos cuestiona mucho sobre lo que está pasando, sobre los problemas que vive constantemente. Creo que de ahí también se instala esa posible solución, si se puede decir, a, a pensar bien los problemas hoy desde unas realidades muy particulares, o sea, de lo que es realmente la naturaleza, ¿no? No de lo que, porque también hasta los mismos discursos hoy ambientales de salvar el planeta, también están guiados, están ceñidos por otros tipos de intereses económicos. O sea, todo está movido hoy y mediado por el consumo, de cómo se consume la vida, de las cosas, cómo se consume también esa condición animal y depredadora, caníbal del consumo. A mí Ujú. me parece esto un acto bien, el, la fantasía de esa compensación es como la fantasía del canibalismo humano, ¿no? Como, Sí, sí, el canibalismo. Sí, sí, sí. Hay una relación para nosotros, para los brasileños, con ah, el moderno, el arte moderno la brasileño, antropofagia, el todo. la antropofagia, sí, la Que también es antropofagia. muy, Hay una relación muy fuerte. que también es muy como la antropofagia como movimiento cultural que incidió en toda la producción moderna, literaria, del arte y todo en Brasil, y que también se extendió a muchos pensamientos en América Latina, pero también Sí, desde el Caribe se encuentra con la figura del caníbal, que es una condición también muy territorial. Si desde Brasil se construye desde una condición de la lengua, de lo cultural, aquí se construye desde lo territorial y hemos entendiendo cómo juega esta figura del caníbal y que sí, estos sí. gestos reafirman. Y hay yo veo acá que Andrés habla sobre la autodomesticación, que es interesante para esto. A la autodoméstica, La claro. autodomesticación, eh, que nosotros como animales que somos también tenemos una otra faceta, una otra forma de- que es en cuanto domesticando los animales, nosotros También también somos domesticado, claro. domesticados por nosotros mismos. Es muy interesante. Y esa condición de autodomesticación es un presente muy fuerte hoy, ¿no? Eh, Sí, 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 muy presente. Sí, en la política muchísimo. bueno, Los un bueyes. saludo también de Joana Marocolo. Ujú. Bueno, Rodrigo, vamos a esta última pregunta, si es como para soñar, ya que estamos desfantaseando, si de soñar Sí. se trata, ¿cuál sería el mundo ideal para Rodrigo? Ah, mundo ideal. Bueno, yo creo que es el mundo para mí, yo prefiero pensar más realísticamente. El mundo no va a ser ideal de pronto. Yo prefiero pensar que el mundo ideal es el mundo que las personas se respetan. El mundo que las personas puedan mirar para los otros. Mejor, es un mundo que las personas puedan mirar para sí mismos como un espejo del otro. Es la identificación, el respeto humano es para mí lo más importante eh, de conseguimos para la sociedad en este momento es pensar en el otro como sí mismo. Es la empatía. Y también esto con la naturaleza, mirar para la naturaleza como nosotros mismos, como una entidad grande, una entidad que es también no humana, ¿no? Entonces, todos los océanos, las forestas, etcétera, serem vistas como el hombre, como sí mismo, ¿no? Yo pienso que es necesario
sermos mais empáticos com o mundo e com os outros. Isso é o básico. Para mim, não é uma sociedade ideal, a sociedade é múltipla. O mundo natural vai permanecer e nós outros é que temos que cambiar. Vale, también te saluda por aquí Cristina Schiavi de Argentina. Saludo también. Nossa, No, me parece bien interesante esta serie de entrevistas porque se van enlazando con situaciones y nos traen muy al presente algunos comportamientos humanos, algunas afectaciones del cuerpo, de la mente, y han sacado muchas cosas del inconsciente, del subconsciente. Y aquí creo que es donde se instala el trabajo de Rodrigo, que me parece un gesto muy importante pues, de entenderlo y cómo también va evolucionando este gesto, también va evolucionando con el mismo desarrollo de las tecnologías, de la visualidad, de la comunicación, del comportamiento humano y de las actuales crisis que se vienen presentando y por eso quisimos invitarlo acá a esta sesión de entrevista con Caníbal. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos, por tu tiempo muitíssimas graças. y por compartir de verdad estos momentos tan importantes. Rodrigo, ¿qué mensajes por ahí le compartes a los estudiantes, a los chicos que están estudiando ahora en la universidad? Y tú como artista, ¿qué mensaje les dejarías a ellos? A vezes é difícil essa pergunta. Essa pergunta, sempre que me põe essa pergunta, é difícil porque eu sou uma pessoa, um artista que estou permanentemente em crise. Então, a vezes eu penso, se eu puder, se eu puder escolher a carreira, a profissão, eu poderia ser outra coisa. Pero é inevitável para um artista de verdade que este seja o caminho. Então, para um jovem artista, eu penso que se ele mira para si mesmo e percebe que é um artista que invista nisto com toda a verdade, com toda a força, porque não é fácil. Não é fácil viver de arte, não é fácil, mas também não é fácil manejar todos os sentimentos acerca do mundo, da sua função, seu papel de artista dentro deste mundo. Não é nada fácil, então é um pouco a vezes doloroso. Então, se um decide que quer ser um artista, que lo haga de cabeça, de verdade, e com toda a intensidade, com toda a força. Para mim, essa é a resposta. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias. Deseo despedirte de la gente. Sí, gracias a todos, porque esta es una oportunidad cuando paramos para hablar un poco con las personas, es también una posibilidad de refletir con los otros juntos. Entonces, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Dale. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí y vamos a terminar con un poquito de música. Nos acordamos mucho de Radio Caníbal cuando colocábamos un poco de música. Bueno, qué bien que nos hayan acompañado. Gracias a todos. El jueves tenemos la otra entrevista de los encuentros caníbales con Carlos Martiel. Y ya compartiremos el grupo de artistas que hará parte de esta sesión y esperamos nos sigan por acá y compartan sus opiniones con nosotros y gracias por este tiempo y los despedimos con esta cancioncita. Esta es una canción de el José y Canca.
un solo corazón. Despertaré entre tristeza y que va de mi presencia a sacarme una sonrisa de verdad. Gracias a Vicky García, a Luis Mendoza, llegó por aquí. A Crisca desde Brasil, a Gladys, a Giovanna, a Gaby, a Mayra, todos gracias por acompañarnos hoy. Tropezarme, levantarme, enamorarme de mi tierra, de verdad. Ay, gracias también a Alberto, César. Sin descanso. Bueno, nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Quiero navegar en barco por la nada.